la asambleísta Yajaira Urresta Guzmán. Gracias, señor presidente encargado. Muy buenas tardes con todos y todas las señoras legisladoras, con el pueblo ecuatoriano. El día de hoy, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, vamos a hablar primero de un cambio de enfoque de ley que para nosotros es sustancial, y agradezco a cada uno de los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Queremos indicarles primero que se ha cambiado el enfoque tanto jurídico a un tema más humano y social. Desde el título de la ley cambia de un proyecto de ley orgánica de discapacidades actualmente a un proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad. Hoy no es un día cualquiera. Estamos aquí para decidir no solo sobre un proyecto de ley, sino sobre el cambio de la manera estructural de nuestra sociedad en cuanto al entendimiento de lo que es una discapacidad, el respeto y la garantía de sus derechos y, sobre todo, el abrazar a una persona con discapacidad. Este debate no es solamente técnico en manera jurídica, es un llamado a la empatía, a la justicia, al compromiso con quienes por décadas han enfrentado barreras que nunca tuvieron que existir. Hoy tenemos la oportunidad de construir un marco legal que reconozca a la discapacidad no como una limitación individual, sino como el resultado de una sociedad individualista, falta de sensibilidad, que hasta ahora no ha sido capaz de responder en su propia diversidad. Quiero comenzar recordando que esta ley orgánica de discapacidades vigente en nuestro país se encuentra basada en un modelo tradicional de rehabilitación y asistencia que no va conjunto a un tema humano solidario y que ha concebido a la discapacidad como un problema individual, fundamentando estas causas como biológicas o médicas. Aquí, este nuevo proyecto de ley lo cambia absolutamente todo en su estructura. El enfoque que se propone en la ley vigente, aunque bien intencionada, ha perpetuado una visión limitada, sesgada y aparentemente insensible con las personas con discapacidades que puedan integrarse plenamente a esta sociedad, y han ampliado el tema en que si se desean integrar tienen que estar de manera rehabilitados y normalizados. Como explica Agustina Palacios y Javier Romaech, esta perspectiva reduce la diversidad funcional y cuestiona la salud y a la enfermedad, invisibilizando los favores estructurales realmente que generan las condiciones de desigualdad. En contraposición, el modelo social de la discapacidad, respaldado por los instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, en donde hemos hecho un tema de legislatura comparada incluso, nos invita a un cambio paradigmático. Este enfoque sostiene a un proceso de la discapacidad que no se origina en el individuo, sino que son barreras, son obstáculos impuestos por una sociedad que no respeta adecuadamente la diversidad humana. Desde esta perspectiva, la verdadera rehabilitación y transformación debe dirigirse a la sociedad misma, al Estado. Un proceso que implica eliminar barreras físicas, sociales, organizativas para garantizar la inclusión plena de quienes tenemos discapacidad y de una sociedad más inclusiva y equitativa. En este contexto, el presente proyecto de ley propone un cambio de enfoque estructurado en su normativa bajo el modelo de social en la discapacidad. Este nuevo marco legal no solo redefine a la discapacidad como una interacción entre condiciones individuales y barreras del entorno, sino que también incorpora medidas como ajustes razonables para garantizar que las personas que tenemos discapacidad podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Esta transformación normativa
apunta a construir una sociedad inclusiva, equitativa, respetuosa, digna y sobre todo solidaria. Estoy segura de que todos ustedes, señores asambleístas, han tenido la oportunidad de revisar detenidamente este nuevo proyecto de ley que representa hoy nuestra nueva discusión. Voy a centrar mi intervención en varios ejes claves que reflejan el cambio de enfoque de este proyecto de ley que propone, en mi opinión en particular, una diferencia marcada del futuro de nuestra sociedad. Primero, quisiera, por favor, señor presidente, bajo su anuencia, que se vayan proyectando las diapositivas ya entregadas a Autorizado, Secretaría. señor secretario. Gracias, señor presidente. Por favor, TICS, proceder. Este proyecto de ley primero cambia en el artículo 3 los fines de la ley. En primer lugar, es importante señalar que en el artículo 3 hemos introducido un cambio significativo. Hemos actualizado el contenido de la definición internacional de la descripción por motivos de discapacidad, tal como establecen los tratados internacionales. Esto es un avance importante porque ahora incorporamos los ajustes razonables a medida de clave que permita la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social, política y económica. Este es un paso hacia la eliminación de barreras que históricamente han limitado ejercicios de los derechos fundamentales. Segundo, los derechos de las personas con discapacidad. En el capítulo primero del proyecto se abordan los derechos de las personas con discapacidad a través de varias mesas técnicas con la sociedad civil y las instituciones. Hemos permitido y hemos logrado tener un consenso que se refleje el respeto sobre las garantías sobre estos derechos. Artículo 16. Es un claro ejemplo de ello, pues reconoce las garantías del derecho en las personas con discapacidad en cuanto a la seguridad jurídica, en igualdad de condiciones en los ámbitos políticos, económicos, social, cultural y civil. Además, se reconoce el derecho a solicitar apoyo para ejercer estos derechos y reafirmarlos si obviamente se lo considera y se los necesita, promoviendo la autonomía del respeto de la voluntad de cada una de las personas. Tercero, un tema que para nosotros es fundamental, la educación y la cultura. La educación es un derecho fundamental para todos que pueda ejercerse. En el capítulo tercero del proyecto se incluye avances importantes. En el artículo 31 se establece sobre la educación bilingüe bicultural para personas sordas, promoviendo no solo el acceso a la educación, sino también el reconocimiento y el respeto de su identidad lingüística. Asimismo, en el artículo 35 se garantiza el certificado de intérpretes de lengua de señas ecuatorianas, creando un banco de elegibles para cubrir las necesidades educativas en cuanto a la comunidad sorda a nivel nacional. En el ámbito cultural, en el artículo 48, se fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en los eventos artísticos, lo cual es esencial para que se reconozca su talento y se promueva la participación activa en la cultura. Cuarto, acceso al trabajo. En la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad se debatió mucho este punto que para nosotros es fundamental, porque nuestro deber es también hacer leyes que en realidad puedan cumplirse. La decisión de mantener el 4% en la plaza laboral en el sector público-privado para personas con discapacidad, tal como lo establece el artículo 54 del proyecto de ley, responde a un análisis cuantioso en cuanto a la realidad económica, social y laboral del país. Este análisis ha sido estrictamente cuidadoso para no afectar a nuestra población que lamentablemente tiene una discapacidad. Si bien es cierto, en inclusión laboral las personas con discapacidad es un derecho fundamental y prioritario, incrementar el porcentaje de contrataciones sin considerar las condiciones estructurales del Ecuador podrían generar impactos deseados. Ejemplo, una persona con discapacidad no puede estar en el ámbito del trabajo en el campo,
tiene que estar en el área administrativa. Según los datos disponibles, solo el 14.33% de las personas con discapacidad a nivel nacional cuentan con un empleo. En este contexto, aumentar el porcentaje de inclusión laboral a nivel nacional más amplio podría ser una obligación de difícil cumplimiento para las empresas, tanto públicas y privadas, especialmente en los ámbitos del terreno, en ámbitos del campo. Por tal motivo, hemos puesto estas serias dificultades económicas bajo el análisis y obviamente hacia la crisis de la seguridad, de la energía y problemas de infraestructura para que obviamente las personas con discapacidad estén en el tema del aparataje dentro de las empresas, más no operativos en el campo. El incremento de un porcentaje más elevado no garantiza necesariamente que las empresas cumplan con inclusión efectiva de las personas con discapacidad, ya que muchas veces se contratan para cumplir solamente un requisito, más no por una sensibilidad institucional. En lugar de imponer una carga desproporcionada de empleadores, se ha optado por mantener el 4% actual y garantizar que se destinen plazas de trabajo de función de principio de diversidad de discapacidades. Esta palabra es fundamental, señores asambleístas, diversidad de discapacidades, promoviendo la equidad y el acceso real a las oportunidades laborales para todos los tipos de discapacidades a nivel nacional. La estabilidad laboral de las personas con discapacidad también tiene que reforzarse. Según el artículo 54, existe esta estabilidad en los contratos ocasionales celebrados con entidades públicas que hayan durado más de un año, protegiendo a los trabajadores con discapacidad de la precaria acción laboral. Accesibilidad a las tarifas preferenciales. En el artículo 90, señores asambleístas, se mantiene la tarifa preferencial del 50% para el transporte público comercial, tanto terrestre como aéreo, con el fin de asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder al transporte sin la carga económica adicional que representa. Además, establece que todos los representantes de los servicios de transporte, sin excepción alguna, estén obligados a aplicar estas tarifas preferenciales en todos los medios y formas que vengan disponibles al público, incluidos los sistemas de información y medios electrónicos. Esta medida se complementa con la posibilidad de que las personas con discapacidad tengan tarifas preferenciales y obviamente se pague de manera flexible, ya que a veces el efectivo no es parte de su vida, con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, garantizando que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de la disposición de la forma asequible sin barreras adicionales económicas. Sexto, servicios de apoyo y asistencia de animales adiestrados. Para nosotros este es un tema fundamental y novedoso. En cuanto al servicio de apoyo o asistencia de animales adiestrados, es fundamental que en este proyecto de ley se contemple en el artículo 70 la clasificación detallada de los animales de asistencia, ya que está especificando las garantías del reconocimiento pleno de estas funciones en cuanto también a nuestros animalitos, desempeñando una vida digna para ellos y para las personas con discapacidad. El artículo que clasifica a los animales de asistencia en 6 categorías en específico y esencial. Primero, perro guía para las personas con discapacidad visual. Segundo, perro de servicio para personas con discapacidad física. Tercero, perro de autismo para proteger a los niños, niñas, adolescentes con trastorno del espectro autista. Perros de señales para personas que alertan y que obviamente necesitan, en cuanto a su audición, tener sonidos importantes. Perros de alerta médica para situaciones de crisis como las epilepsias o diabéticos. En otros animales certificados, aunque en la categoría anterior es específica, también se desempeña un rol crucial en cuanto a su asistencia. Es importante destacar, señores asambleístas, que para evitar cualquier tipo de confusión se han incorporado las categorías de nuestros animalitos de asistencia reconocidos a nivel internacional, puesto que nuestros animalitos adiestrados también cumplen una función esencial en cuanto a las discapacidades. El acceso a la justicia y a la reparación integral. Una de las preocupaciones más relevantes que se han manifestado en los grupos de la sociedad civil es justamente En la práctica,
en cuanto a las personas con discapacidad que no acceden a la justicia en condiciones de igualdad. Más bien, sienten que enfrentan desventajas significativas para llevar estos a los tribunales. En este contexto, no solamente se fundamenta en contra de las leyes específicas para la protección de los derechos de las personas con discapacidades, como lo es el Código Orgánico Integral Penal, sino que también es necesario abordar factores de desigualdad real que enfrentan al momento de ejercer sus derechos dentro del sistema judicial. Para ello, el proyecto de ley incluye en el artículo 8 la creación de un sistema nacional descentralizado y descontrastado de la protección integral con personas con discapacidad, que garantice que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de denunciar violaciones a sus derechos y a la vez asegurar una adopción de medidas de protección inmediatas y urgentes. En este sentido, también se refuerza la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados para fortalecer las juntas cantonales de protección de derechos y capacitar al personal de atención y emisión de medidas cautelares, protecciones adecuadas y obviamente medidas de auxilio. Así, se puede fomentar la ejecución de planes y programas orientados a la prevención, atención inmediata de las personas con discapacidades y que sus derechos no sean mayormente vulnerados. Es importante resaltar, señores asambleístas, que las medidas de protección, según lo establecido en el artículo 127, serán de carácter inmediato y previsorio, con el objeto de cesar cualquier amenaza o vulneración de derechos a las personas con discapacidad, lo que refuerza aún más la capacidad del Estado para actuar de manera oportuna y efectiva, sobre todo bajo los últimos fenómenos sociales en donde nuestras personas con discapacidad han sido presas del narcotráfico, del trata de blancas y otros asuntos más. Además, el artículo 146 introduce el concepto de reparación integral. Agradezco infinitamente a los miembros de la comisión por su amplitud y sensibilidad al agregar lo que es la reparación integral, garantizando que las personas con discapacidad que hayan sido víctimas de vulneración de sus derechos reciban una reparación tanto material como inmaterial, como corresponde en cualquier violación de derechos humanos. Con este enfoque buscamos el acceso a la justicia, no solo en cuanto al derecho reconocido, sino también que se ejerza de manera efectiva, oportuna, las condiciones de igualdad, para que ninguna persona con discapacidad se vea desprotegida o en desventaja frente a un sistema judicial que no lo ampare. Compañeros y compañeras asambleístas, voy concluyendo. Como hemos expuesto a lo largo de esta ponencia, los cambios son estructurales, son humanos, son sensibles. Hemos propuesto un cambio de enfoque que represente la necesidad de una persona con discapacidad. Este proyecto de ley refleja un cambio de enfoque en el tratamiento de los derechos de las personas. Estos cambios no solo responden a las necesidades actuales de esta sociedad, sino que también buscan garantizar la seguridad jurídica de las personas con discapacidad, alineándonos a los avances internacionales en materia de derecho. Con el objetivo de asegurar la coherencia y la concordancia con el nuevo modelo social de discapacidad, se ha reformado casi el 90% de la ley vigente. Por eso, para reflejar este cambio integral, se ha decidido modificar la denominada Ley Orgánica para las personas con discapacidad. Una nueva ley que no solo se ajusta a lo legislativo, sino que también afirma su confianza a la necesidad de la sociedad, haciéndolo inclusiva. Tiene un minuto, compañera. Gracias, señor presidente. Justa, respetuosa en cuanto a sus derechos. Por eso el día de hoy, señores asambleístas, vamos a votar por un cambio de enfoque, en cuanto a la discapacidad. Que la discapacidad no sea un limitante, que la discapacidad sea un motivo de abrazo y de solidaridad de cada uno de nosotros. Señor presidente, me tomo estos últimos minutos para agradecer infinitamente a la señora presidenta de la Comisión de Garantías
Constitucionales y Derechos Humanos, Paola Cabezas, gracias a los señores asambleístas, gracias al vicepresidente Adrián Castro, a cada uno de los miembros, porque nos han permitido a las personas con discapacidad poner nuestros enfoques en una valiosa ley. Quiero agradecer de la misma manera, de manera pública, a quienes son parte de la comisión, a nuestro equipo jurídico, a los equipos de despacho, a quienes están justamente acá atrás, estas personas valientes que nos están reforzando todos los días para hacernos más sensibles. Gracias a Malú, gracias a Dieguito, gracias a Andrés, gracias a todos ustedes y gracias a Gabriela Narváez, mi asesora, que ella también tiene una hermana con discapacidad y ha hecho que nuestras necesidades se fortifiquen en la unidad y no en la pelea, no en la discusión, sino en algo que se llama corazón ecuatoriano. Gracias a todos. Tiene la